Y hoy es el día de aquellas personas, músicos que nos alegran siempre, el Día del Mariachi. Veamos. México sin mariachi no es México. Ser mariachi es un oficio incorporado al patrimonio cultural de la UNESCO. En México existe la Escuela del Mariachi para formarlos profesionalmente, llamada Ollin Yolistli. Garibaldi es la cuna del mariachi, donde hombres y mujeres le cantan al amor y a México, y donde se encuentran grandes historias como la de Reina Erubey, que además de ser cantante, toca instrumentos como violines, vihuelas y guitarra. Ella creció en una familia donde todos son mariachis. Mi papá, los hermanos de mi papá, pues eran cantantes. Yo trabajo diario aquí en este lugar y entramos a las 8 de la noche en puntito y terminamos como a las 3, 4 de la mañana. En cuestión artística, creo que es muy bendecido porque la gente que viene de todo el mundo a conocer México, lo primero que quiere es conocer un mariachi. Santa Cecilia, la patrona de los mariachis, les brinda su protección cada noche. En la Plaza Garibaldi, los extranjeros se quieren quedar en México. Las parejas se enamoran una y otra vez. Familias enteras saben que al escuchar, tocar o cantar el mariachi es un momento único que solo se vive en México. Pues soy mexicana, entonces este tipo de canciones obviamente como mexicana pues me hace por dentro sentir esa alegría y sentirme pues feliz de lo que soy, ¿no? Entonces realmente sí, la verdad es que pues es el amor. Mariachi Loco, 100 años, La Malagueña y muchas canciones más hacen que el mariachi nunca muera en nuestro México. ¡Viva México! Con imágenes de Joel Arias, María José Valencia, 21 Noticias.